Voy a comentar un poco los recursos que hay para la unidad 6, que es profundizar un poquito más en el CSS, y también voy a comentar las actividades que hay que hacer. Entonces, los recursos, lo primero es que no tenemos que asustarnos porque hay una cantidad enorme de información, porque en realidad es simplemente para hacernos una idea y hay algunas cosas que nos faltaban. Lo primero es que como ya hemos estado con los formularios en HTML, este primer recurso interesa sobre todo lo que es la última parte, que nos explica un poquito cómo hacer que los elementos de formulario se vean bien, igual en todos los navegadores. Esta sería la parte que nos interesa, es leerla, ver algunos truquicos que hay y en su caso aplicarla cuando sea necesario. Luego, la introducción al diseño en CSS es un resumen de la parte que más me interesa que veamos en esta unidad, que son los distintos flujos, el distinto posicionamiento que se puede hacer con CSS. Ya digo que es un resumen, una introducción, y luego lo explica más en cada uno de los siguientes apartados. En el flujo normal nos explica cómo funciona la página web si no le cambiamos nada de posicionamiento, y claro, es muy limitado. Y entonces podríamos irnos a los floats, que era como se hacía antes la posición. Nos explica un poquito para ponerlo en un lado, ponerlo en el otro, ver un poco cómo funciona la historia del left, del right, del clear, para posicionar, que en realidad ya no se debe hacer así, a no ser que sea absolutamente necesario, sino que deberíamos utilizar Flexbox o el grid, las cuadrículas. Flexbox está indicado, como veis, para una página web con varios artículos, por ejemplo, pone aquí varios ítems, lo vamos a ver mejor en la actividad. Aunque aquí explique mucho, en realidad luego no es tan complicado de utilizar. Y da lo mínimo para poder hacer la práctica. Las cuadrículas son todavía, creo yo, más sencillas de entender, porque haces una cuadrícula, haces una rejilla y le vas dando lo que son distintos tamaños a cada una de las celdas, parecido a una tabla. Y como vemos aquí al final, esta podría estar indicado para una página web de este estilo. Muy bien. Por último, porque faltaba por ponerlo, porque si no, no está completo CSS, es la historia de... No nos explica todas las posibles unidades de tamaño, pero explica algunos, el que tiene, el píxel, los porcentajes. Bien, hay que leérselo, entenderlo y conocerlo. Sobre todo, unas que son muy interesantes son aparte de los porcentajes, son las unidades de ventana gráfica. Esto de aquí es importante que lo veamos, que lo entendamos, porque es muy útil y muy utilizado hoy día. Como ampliación, simplemente para que lo tengáis como referencia, tenemos estos dos enlaces. Uno que es soluciona problemillas o dudas comunes. Algunos ya los conocemos, bastantes ya los conocemos, pero bueno, por si acaso podéis echarle un vistazo, que es bastante interesante. Y otro, un libro de recetas, son complicadas, pero nos permite, por ejemplo, para centrar un elemento, para hacer un pie de página que se quede siempre al final, hacer una breadcrumb, que se llama, que nos indica dónde estamos en la página web, unas cuantas recetillas interesantes también para ver, pero si salen fuera de lo que sería el tema, es para ampliar si queréis. Vamos a pasar a comentar las actividades y la primera actividad es muy sencilla, muy sencilla. Lo único que habría que hacer es seguir los pasos que nos van marcando. Os doy el HTML y añadirle una hoja de estilo e ir siguiendo los pasos. Así nos sirve de repaso de CSS por si nos faltaba alguna cosa, lo va explicando bastante bien, con lo cual es seguir los pasos. Esta de aquí es muy muy sencilla. En la segunda práctica es exactamente igual, solo que no nos pone tan específicamente lo que son las propiedades CSS que tenemos que modificar. Bueno, pues un ancho, vale, pues se lo ponemos. Los márgenes superior e inferior se lo ponemos poniendo la propiedad adecuada. Y obtenemos en el ejercicio 1, obtenemos una página web tal como esa, y en el ejercicio 2 obtenemos una página web como esa.
Y precisamente esta se ajusta mucho a lo que hemos visto antes de la rejilla, del grid, y esta se ajusta a el ejemplo que pone del flex. Entonces se trata de, a partir del HTML, perdón, a partir del CSS que habéis hecho para obtener esta página, que os lo va indicando y no vais a tener ningún problema, a partir de ese CSS, quitar todo lo que es el posicionamiento que se hace mediante los float, quitar lo que son los tamaños fijos y hacerlo con grid, esta página. Hacer un posicionamiento con grid. Sale en 4 o 5 líneas, no es complicado. Si tenéis alguna duda lo podéis preguntar en el foro, no hay ningún problema. Y en el ejercicio 2, lo mismo. El CSS que habéis hecho siguiendo los pasos está hecho el posicionamiento mediante float. Debemos quitarle todo lo que son los anchos y lo que son los anchos fijos y lo que son todos los float que haya, el display float y float left y right, todos los que haya los tenemos que quitar y sustituirlo por un flex. Y luego comprobar la diferencia, que se comprueba la diferencia entre el uno y el otro, se comprueba cambiando el tamaño de la ventana del navegador, haciéndola más pequeña y ampliando y viendo a ver el efecto que produce tanto en una como en otra. Cualquier duda al foro o por mensaje directo, como queráis.